En este trabajo vamos a hacer un proceso de conceptualización de lo que es la alienación. Los conocimientos básicos de los que se parten a la hora de realizar esta conceptualización son estos. Algunos de ellos serán reforzados a lo largo del proceso y otros serán refutados en base a la investigación. ¿Cuál es el vínculo de la alienación con la comunicación? Los planteos críticos de la Escuela de Frankfurt establecieron este concepto en el esquema de comunicación de esta forma. La prensa hegemónica emite el mensaje masivo con fines de manipulación y el receptor, que viene a ser la masa, procesa el mensaje de manera acrítica y allí se da lugar a la alienación. Una vez establecido el concepto en este esquema, podemos proceder con los 5 ejes. El eje diacrónico. Etimológicamente, alienación deriva del latín alienato, que a su vez proviene de alienus, que es lo ajeno, lo extraño. En la Edad Media el término se aplicó para explicar desde el punto de vista teológico cómo fuerzas extrañas poseían un cuerpo humano. Ya en el siglo XIX, filósofos como Hegel, Bauer y Feuerbach utilizaron el concepto de la filosofía, usualmente asociado con la religión y Dios. La tendencia de ellos era similar, que la alienación religiosa llevaba a la deshumanización de la sociedad. Karl Marx fue quien le dio al término una nueva perspectiva en el marco de una crítica hacia el sistema hegemónico y la explotación laboral. En textos reconocidos como el Manifiesto Comunista y en los manuscritos económicos y filosóficos, Marx se refirió a la opresión contra la clase obrera y caracterizó la relación del trabajador con el producto del trabajo como con un objeto ajeno y que lo domina. Ya en el siglo XX, la Escuela de Frankfurt tomó las premisas de Marx y, como mencionábamos anteriormente, la aplicaron al ámbito de la comunicación para explicar la relación entre los ciudadanos y los medios masivos. La masa receptora de los mensajes hegemónicos permanece en estado de alienación, lo cual mantiene en sumisión frente al sistema de opresión que describía Marx. Max Horkheimer y Theodor Adorno fueron dos exponentes de la Escuela de Frankfurt que desarrollaron el concepto de industria cultural. La masividad de los medios y la unidireccionalidad del mensaje dieron lugar a una estandarización de productos y servicios a la venta, lo cual sirve a las élites para categorizar más fácilmente a los consumidores. De esta manera se consume el sentido crítico de los individuos y se da lugar a la cultura de la no cultura. Más acá en el tiempo, con la globalización y la revolución digital, cambiaron los paradigmas de comunicación. La bidireccionalidad y multiplicación de los medios y canales obligaron a una reflexión sobre los medios hegemónicos y la recepción del mensaje. En estos días cambió la penetración del pensamiento hegemónico en la ciudadanía. A partir de Internet se ha dividido a la sociedad en burbujas y a través de algoritmos cada una de estas burbujas recibe solamente información afín al usuario y descarta todo lo que no refuerce su pensamiento. Pasamos al eje sincrónico. En este eje repasaremos brevemente las corrientes que convivieron en la misma época con el concepto de alienación en el ámbito de la comunicación y cómo abordó cada una de ellas la instancia de recepción. En la teoría de la aguja hipodérmica, Laswell quiso explicar el éxito que tuvo la propaganda de los gobiernos totalitarios en Europa en las décadas de 1920 y 1930 a través del mensaje. El mensaje se insertaba en el seno de la audiencia sin mediar ningún filtro crítico, lo cual parece tener denominadores comunes con los postulados de la Escuela de Frankfurt. En cuanto a los estudios culturales, algunos autores los definen como un campo que actúa en medio de la tensión de sus mismas tendencias para acoger un concepto de cultura que sea amplio y antropológico y a la vez restringido y humanista. Los estudios culturales también surgen a partir de la influencia marxista, pero tienen diferencias de interpretación de los públicos con respecto a los frankfurtianos. Los estudios culturales hacen hincapié en la recepción del mensaje desde su determinado contexto, contradiciendo de alguna manera el concepto de alienación. Con respecto a la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Neumann, hay similitudes y diferencias. La autora no descartó la existencia de una manipulación, pero tampoco dejó de lado el análisis del receptor como una instancia capaz de percibir variantes. Y la Mass Communication Research, que rompió a mediados del siglo XX como una contraparte de la Escuela de Frankfurt. La teoría del agenda setting dejó en evidencia que hay actitudes preexistentes en los individuos. Por eso se incluyó al agenda setting dentro de las teorías de efectos limitados. Una distinción que es necesario mencionar es la diferencia entre alienación y recepción pasiva. Ambos conceptos hacen referencia a una falta de sentido crítico por parte de quienes consumen medios masivos, pero con una diferencia sustancial. Es que la alienación, además, implica para un individuo adoptar la postura hegemónica y defender los intereses que no son propios de su clase social, sino de los emisores del mensaje masivo. También para entender la alienación es necesario comprender que hay una contraparte, que es la desalienación. Este también es un concepto de carácter marxista y se puede definir como
el regreso del individuo que estaba confundido y fuera de sí a su propia existencia, sacándolo de su estado de enajenación y ubicándolo en el mundo real. Para ello, el sujeto debe tomar rienda de su propio ser, rebelarse frente a la sociedad y regresar a su propia existencia real. En el eje disciplinario vamos a ver cómo se aplican los conceptos de alienación en otras áreas y ámbitos. La alienación económica se vincula con el beneficio de la cúpula de la pirámide social en función del trabajo de la base. La alienación política se origina cuando un Estado solo representa los intereses oligárquicos en lugar de representar los intereses de la ciudadanía. En filosofía se entiende alienación como vacío existencial. En sociología, el individuo alienado es el que solo reconoce las orientaciones sociales y culturales que les conviene a las clases dominantes. La teología entiende el concepto como la negación de las personas a trascenderse a sí mismas, mientras que en psicología existe el concepto de alienación parental, que consiste en que un niño denigra a uno de sus progenitores sin justificación aparente. Este término alienación parental también se emplea en el derecho para los casos de tenencia. El concepto de alienación en América Latina tuvo su punto cúlmine con las obras del sociólogo Armand Matelar, quien estudió la influencia de la hegemonía en toda la región en los años 70, principalmente en Chile. En su obra El medio de comunicación de masas en la lucha de clases, criticó el rol de las empresas periodísticas en este dominio, y en el libro Para entender al Pato Donald hizo un análisis de la influencia de Disney en la difusión de la ideología dominante. Pasamos al eje técnico. El concepto de alienación se mueve exclusivamente en el campo de lo teórico y fue útil para la aplicación en nuevas teorías de la comunicación y también en otros campos. Sin embargo, carece de abordajes científicos y es una crítica que se le ha hecho a este concepto de parte de sus detractores. ¿Cómo podría hacerse una experiencia que trabajara sobre la recepción de los mensajes masivos en la actualidad? Pueden ser de utilidad las herramientas digitales que disponemos, con los datos a gran escala, que permitiría más fácilmente establecer un universo y una muestra. Después, un listado de temas de interés público que hayan sido instalados en la agenda mediática y que hayan sido transversales a las burbujas que mencionábamos antes. Realizar una encuesta de opinión y verificar las respuestas. En primer lugar, se deberá ver si las posturas de los encuestados coinciden con las noticias que consumen, pero además será necesario establecer si sus respuestas son acordes al sector que ocupa en la pirámide social o si, por el contrario, responden a otros intereses. Por último, el eje reflexivo en el que me hago estas preguntas. ¿El concepto de alienación quedó obsoleto? ¿Ha cambiado el concepto con el correr del tiempo? ¿La revolución digital acabó con el concepto de alienación? ¿Las experiencias electorales demostraron lo contrario? Para tratar de contestarlas me apoyé en estos ítems. Los estudios de la Mass Communication Research rompieron con el concepto de alienación original a través de su paradigma de efectos limitados. Por otra parte, no abundan ejemplos de experiencias electorales que demuestren un pensamiento contrahegemónico. Sí hay casos en los que el electorado votó en contra de los intereses de los grandes medios, como el caso de Argentina en 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos. Esto puede demostrar que la masa es mucho más compleja que la simple explicación estímulo-respuesta, pero no alcanza para demostrar una desalienación. Y por último, los medios digitales y redes sociales que irrumpieron en nuestra vida bajo la promesa de democratización y pluralización de medios. Nos trajeron bidireccionalidad y feedback y otros beneficios, eso es cierto, pero la agenda sigue siendo establecida por el mismo 5%. Entonces, en base a todo lo mencionado anteriormente, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, que el concepto de alienación se fue adaptando a la modernidad. Está claro que la sociedad cambió, la forma de entenderlo, la comunicación cambió, y ya no se puede analizar de la misma manera que lo hacían en los años 40. Pero eso no implica que el concepto de alienación haya desaparecido. Esto se debe a que el sistema hegemónico continúa bajando línea. Las corporaciones mediáticas se adaptaron a los cambios de paradigma. Ya no hay un conglomerado periodístico que manipule a las masas, sino que la masa está dividida en burbujas en las que solo ingresa la información que reafirma sus posturas preexistentes. Y sigue circulando por el esquema de comunicación una reproducción del sistema dominante que asimismo utiliza el feedback para retroalimentarse. De esta manera, la alienación como concepto fue fluctuando con el tiempo, pero mantiene vigencia.